Vamos a hablar entonces de las obligaciones formales. El artículo 20 del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno establece los deberes formales para las instituciones privadas. Estos deberes formales, entonces, primerito, una vez que hayan obtenido la personería jurídica, como ya se nombró, deben inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, llamado también RUC. Están obligadas a llevar contabilidad. Por ser sociedades, bajo cualquier monto que manejen, están obligadas a llevar contabilidad y contar con la firma de un contador autorizado y con los conocimientos suficientes para el manejo contable. También están obligadas a presentar de manera anual la declaración del impuesto a la renta, en la que no conste el impuesto causado si se cumple con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son estas condiciones especialmente? Son, como su fundamento y su concepto principal lo aclara, que no persigan fin de lucro y que sus actividades estén enfocadas a la ayuda social y que sus excedentes sean reinvertidos hasta el siguiente ejercicio económico en sus propios fines estatutarios. Entonces, si cumplen estas condiciones, no se causa impuesto, es decir, declaran el impuesto a la renta de manera anual, pero con la exoneración de este impuesto. También deben hacer de manera mensual las siguientes obligaciones. Presentar declaraciones a través de la página web del Servicio de Rentas Internas, para lo cual se cuenta con una herramienta llamada BIM Formularios, en la cual se procesa la información mensual de estas instituciones. ¿Cómo se hace entonces esto? A través del formulario 104 y a través del formulario 103. Estas declaraciones están enfocadas en primera instancia al formulario 104. Hablemos únicamente del formulario 104, que se declara de manera mensual. ¿Qué se declara en este formulario? Se declara el resumen de sus ventas o de sus ingresos y el resumen de sus adquisiciones o compras. En el formulario 103 es exclusivamente para declarar las retenciones que efectúan en calidad de agentes de retención, y esta es una obligación particular de estas sociedades. Si bien es cierto, están exoneradas de pagar el tributo del impuesto a la renta, esto no les exonera de ser agentes de retención. ¿Qué es un agente de retención de impuestos? Es una ayuda que viene otorgada para recaudar impuestos en sus compras a sus proveedores, reunir estos montos de retenciones y pagarlos mediante el formulario 103, en el cual se declara las retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Y en el mismo formulario 104 que mencionamos anteriormente, se declara las retenciones efectuadas al valor agregado. Entonces, esta característica principal, y tengo que hacer bastante hincapié en este tipo de obligación, porque el ser agente de retención es un encargo y una atribución que le da el Servicio de Rentas Internas, confiando de que sobre todas sus compras realice estas retenciones y las pague de manera mensual. Entonces, entre los formularios 103 y 104 se está prácticamente resumiendo todas las transacciones de estas sociedades que se han dado en el mes. Entonces hablamos de las dos declaraciones principales que se hace de manera mensual, el formulario 104 y formulario 103. ¿Cuáles son las fechas de presentación de estos dos formularios? Como lo vemos en pantalla, existe fecha máxima de declaración según el 9º dígito de RUC, empezando con el número 1 desde la fecha 10 del siguiente mes. Continuamos así durante todo el periodo del mes con los dígitos, con el 9º dígito del RUC. Con este se determina la fecha de vencimiento. Como son obligaciones y deberes formales el declarar y pagar las correspondientes retenciones, existen sanciones.
sanciones que están enfocadas a cobrar una multa y un interés sobre los valores a pagar. En este caso, como existen retenciones que se efectuaron y las cuales hay que cancelar, se causará este interés y esta multa sobre ese valor, la misma que será colocada y pagada en el mismo formulario. O sea, una vez que nos pasamos de la fecha de vencimiento, estamos obligados a pagar este interés y esta multa. Dentro de lo que son las obligaciones, también hay que mencionar que de manera mensual se envía el anexo transaccional. ¿Qué es este anexo transaccional? Es un resumen de todas las transacciones, es decir, de todos los documentos tributarios, tanto facturas de ventas, facturas de compras, retenciones que hemos emitido, en un archivo especial elaborado en una plataforma de la página web mismo del SRI. Entonces quiere decir que mensualmente enviamos el formulario 103, el formulario 104 en conjunto con el anexo transaccional. Este anexo transaccional es el respaldo de estas dos declaraciones y tiene que ser fiel reflejo de lo que se está declarando. Por tanto, los ingresos o las ventas, las compras, las adquisiciones, las retenciones, todo debe reflejar fielmente la información enviada en este anexo transaccional. En este anexo transaccional tenemos en particular una hoja que se llama talón resumen. Ese talón resumen es como su palabra lo dice, el resumen a montos totales de los valores que hemos subido en documentos tributarios. Entonces, para estar fielmente cumpliendo con los deberes y las obligaciones tributarias, debemos comparar y debemos estar seguros que tanto la información enviada en los dos formularios sea idéntica a la del anexo transaccional. Otra obligación formal que tenemos y es de manera anual es la declaración de impuesto a la renta. Como lo habíamos mencionado, en esta declaración no se declara y no se paga el impuesto a la renta, pero sí se está obligado a declararlo. ¿En dónde se hace esto? En el formulario 101. Consignando o qué se refleja en este formulario. Se refleja los valores relativos al estado de situación financiera, al estado de resultados y la conciliación tributaria. Es decir, que el producto de la contabilidad, porque recordemos que una de las principales obligaciones y deberes formales era llevar contabilidad. ¿Cuál es el producto de ese proceso contable? El obtener y emitir estados financieros. ¿Cuáles? Dos principales básicamente, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Estos dos balances son fiel reflejo de lo que se va a declarar, es decir, trasladamos estos dos formularios, estos dos balances al formulario 101. El estado de resultados como tal es un balance en el que se determina sus ingresos, sus gastos y su excedente. El estado de situación financiera refleja los activos, pasivos y el patrimonio de la entidad. Cuando hablamos de conciliación tributaria, como nos mencionaba la Ley de Régimen Tributario Interno, estas entidades están exentas de pago de impuesto a la renta. Entonces, en el formulario 101, en el campo donde dice conciliación tributaria, tenemos que reflejar el impuesto causado, pero a la misma vez la exoneración de este impuesto. Como toda declaración, tiene fechas de vencimiento, de igual manera con el 9º dígito de RUC, pero al hablar de que es una declaración anual y que es el compendio de toda la información de los 12 meses del ejercicio económico anterior, la ley nos puso como plazo para la presentación de este formulario en el mes de abril, dependiendo del 9º dígito de RUC. Empezando así, cuando el 9º dígito de RUC sea 1, el 10 de abril. Y así sucesivamente. Durante todo el mes de abril, entonces, las entidades, las sociedades, y estas en particular sin fin de lucro, están declarando su impuesto a la renta.
existe un aspecto muy importante a considerar para esta declaración de impuesto a la renta. Quiero explicarles que la ley de régimen tributario interno considera esta exoneración de impuesto a la renta como una subvención, es decir, como un aporte que el gobierno hace a estas entidades, porque deja de percibir ese impuesto. Como tal, al tratarse de una subvención, el fisco o el SRI o las entidades de control de gobierno, incluyendo la Contraloría General del Estado, pueden hacer las supervisiones y las auditorías respectivas para ver si estas entidades están cumpliendo fielmente con sus fines estatutarios y con la finalidad del aporte y la ayuda social, y que sus excedentes se estén redistribuyendo en sus fines comunes propios de la institución. ¿Por qué aclaro esta parte? Para tener en cuenta que, si bien es cierto, estas entidades no pagan un impuesto a la renta, están exentas de pagar este impuesto, pues tienen que cumplir más a cabalidad y más fielmente con todos los deberes formales, todos los que ya mencionamos anteriormente. Dentro de esas particularidades, el artículo 19 del reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno establece los porcentajes mínimos que estas instituciones deben considerar o deben obtener como parte de sus ingresos en calidad de donaciones. ¿Cómo? Con este código que lo tenemos en pantalla, establece que de 0 a $50,000 de ingresos, al menos el 5% sean correspondientes a donaciones. De 50,000 a 500,000, el 10%. Y de 500,000 en adelante, el 15%. ¿Por qué lo considera estas donaciones entonces? Porque como son entidades que buscan ayuda hacia la sociedad, hacia la comunidad, también tienen que hacer gestión para obtener donaciones, para traer recursos hacia la institución y poder llegar hacia más beneficiarios. Las donaciones pueden provenir de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes y voluntarios, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de cooperación no reembolsable y de la contraprestación de servicios. Estas donaciones entonces se pueden ver plasmadas, reflejadas hacia el ingreso de la institución en calidad de aportes o donaciones, sea de manera económica, algún donante, algún aportador que decida apoyar a la institución. También puede ser en bienes, también puede ser con la prestación de servicio. Dice de sus propios fundadores. ¿Cómo es esto? Se puede valorar el trabajo voluntario de sus fundadores o de sus colaboradores o voluntarios que decidan apoyar con su trabajo, con su labor en esta institución. Esto se puede valorar, como lo dice, según la técnica de mercado, a valores razonables, y se puede reflejar para poder cumplir estos parámetros de ley. Vamos a hacer un recuento entonces de las obligaciones principales con las siguientes entidades. Vamos nuevamente a retomar y reafirmar cuáles son las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones son mensuales, las de IVA y de retenciones del impuesto a la renta, elaboración y envío del anexo transaccional. Estas tres obligaciones son de manera mensual. También existe como obligación la elaboración y envío anual del anexo RD, información relación de dependencia, que significa que se hace un anexo anual en la que se refleja la información pagada a los empleados, es decir, todo lo que nos costó durante un ejercicio económico, durante el año calendario, un empleado, sus sueldos, beneficios sociales como 13º, 14º, fondos de reserva,
toda esta información se hace un compendio y asimismo en un archivo que obtenemos como herramienta del DIN, que se encuentra en la página del Servicio de Rentas Internas, elaboramos este anexo transaccional. Elaboración y envío de anexo anual APS, que es información de administradores, socios, accionistas y su participación en la sociedad. Entonces, este anexo refleja la información, como tal lo dice, datos de sus administradores, socios, accionistas. En este caso, como entidades sin fines de lucro, no vamos a hablar de accionistas, ni de socios, ni de tales participaciones, pero sí nos obliga la ley a informar sobre los administradores, sobre la directiva y sobre los cargos, datos informativos propios de cada persona que está haciendo las veces de administrador de estas sociedades. La declaración anual de balances en el formulario 101 de impuesto a la renta. Vamos a ver ahora con el Ministerio de Relaciones Laborales. Tenemos que cumplir con ellos lo siguiente: la legalización de 14º sueldo, la legalización de 13º sueldo, la legalización de utilidades, que en este caso es en cero, es netamente informativa, porque recordemos que hablábamos que estas entidades no persiguen lucro, por lo tanto no obtienen utilidades y no tienen que repartir a sus trabajadores. Los trabajadores de estas entidades entonces no tienen derecho al 15% de participación sobre las utilidades, como sí lo tienen en el resto de sociedades que persiguen fines de lucro. Pero es una obligación formal legalizar el formulario en cero. Elaboración y legalización de contratos de trabajo, así como también la elaboración y legalización de actas de finiquito. Para estos dos componentes, contratos y actas de finiquito, en la página del Ministerio de Relaciones Laborales se cuenta con una plataforma especial llamada SAITE, donde está dirigida justamente a cumplir todos los procesos que nombramos anteriormente. Tomemos en cuenta que para todas las obligaciones, al igual que en el Servicio de Rentas Internas, existe también fechas, calendarios y sanciones por no cumplir dentro de los plazos. También para el Ministerio de Relaciones Laborales existe la legalización del reglamento de higiene y seguridad a partir de más de 10 empleados. Con el municipio, ¿cuáles son las obligaciones que debemos cumplir como entidad sin fines de lucro? Recordemos que en el municipio también se cancelan impuestos y contribuciones que están enfocadas a un manejo distinto que lo da el Servicio de Rentas Internas, pero a la final son tributos también. La ley establece la exoneración de tributos también en el ámbito municipal. Entonces, recordemos que asimismo, como la Ley de Régimen Tributario Interno nos dice, están exonerados de pago de impuesto a la renta, el municipio también nos exonera de los impuestos municipales. Pero eso no exime del cumplimiento formal de obligaciones y de información. Por eso es que el primer deber formal con ellos tenemos es asimismo subir la información, los campos que nos solicitan respecto del impuesto a la renta. Campos especiales que determinan una generación de patente y 1.5 por mil. De igual manera nos causa el impuesto, pero a su misma vez, mediante un trámite administrativo que se ingresa en el municipio, se solicita la exoneración de estos impuestos municipales que son provenientes de la declaración de impuesto a la renta, porque son dos impuestos orientados a cobrar a la actividad económica comercial y que se calculan en función de sus balances anuales que presentaron a rentas. Por lo tanto, como nos están exonerando, tenemos que cumplir con la solicitud de la exoneración. Caso contrario, los valores de impuestos municipales se van a generar y vamos a tener valores pendientes como el municipio. Asimismo, sobre los predios que tenga la institución sin fin de lucro
y sobre ese valor de impuesto predial también se considera una exoneración. También la ley nos da esa gratificación, pero de la misma manera tenemos que ingresar el trámite de exoneración. Todo este trámite de exoneración se ingresa hasta el mes de noviembre, hasta el 30 de noviembre de cada año, presentando todos los justificativos de respaldo contable, y principalmente el municipio exige o constata que se esté cumpliendo con esa finalidad, y también hace una supervisión o exige justificativos de que los excedentes se estén reinvirtiendo en los fines estatutarios y hacia una mejor calidad de servicio a la sociedad. Con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el momento en que una entidad sin fin de lucro empieza a ser operativa, a hacer gestión, a cumplir sus fines estatutarios, necesita contar con personal adecuado, con personal de apoyo, y contrata personal. Este manejo de las personas, de sus trabajadores, lo lleva a través de esta página web, haciendo los avisos de entrada y los avisos de salida de manera oportuna. Recordemos que la Ley de Seguridad Social establece que los avisos de entrada son obligatorios hacer dentro de los 3 días de ingreso del trabajador, y los avisos de salida de igual manera. Entonces, contamos con herramienta directa que es en la página web para reflejar estas novedades. Subir las horas extras al sistema de la página del IES. ¿Cómo es esto? Si los trabajadores tuvieron horas extras, comisiones, gratificaciones, cualquier otro rubro que sea adicional a su sueldo, se establece que por obligación, sobre todo lo que gana el trabajador, tiene que aportarse, tiene que pagarse el aporte tanto del empleador, que es el 12.15, y del trabajador el 9.45. Pero para poder calcular esto, el sistema, entonces el empleador tiene que cumplir de manera mensual con la notificación de esta novedad, es decir, de sus adicionales a su sueldo. Una vez que cumplió con estas novedades, el sistema cierra el mes. Inmediatamente tenemos que generar y supervisar que se hayan generado las planillas y los comprobantes de pago, tanto de aportes, fondos de reserva, préstamos y otros. La obligación principal con el IES radica entonces en pagar de manera estricta estos aportes tanto de empleador como de trabajador hasta el 15 del mes siguiente. Es decir, lo que recolectamos y descontamos a los trabajadores como su aporte individual, más el que el empleador debe cancelar por obligación y por ley, debe cancelarlo hasta el 15 de cada mes. Como todas las obligaciones, asimismo, tienen fechas, tienen plazos y por ende tiene sanciones. Recordemos que al no cancelar las planillas, sobre todo las de aportes dentro de las fechas establecidas, la Ley de Seguridad Social considera, a más de la multa y los intereses que genere, una responsabilidad patronal. Entonces no hablamos solamente de cancelar el valor de aporte y el recargo en valores monetarios, sino que caemos en responsabilidad patronal. ¿Qué significa esta responsabilidad patronal? Y se hace efectiva una vez que cuando los empleados necesitan recurrir a servicios de salud o servicios de pensiones o servicios de subsidios, que son los principales enfoques que da el Seguro Social al afiliado, no le cubren su totalidad. Entonces, por un mes sin pago, calcula un valor y le multa al empleador. Esto es indistinto de lo que canceló ya por haber pagado la planilla a destiempo. Vamos a mirar un cuadrito en el que tenemos mes a mes
las obligaciones que debemos cumplir y sus fechas máximas de cumplimiento. Vamos a empezar con el pago de 13º sueldo o bono navideño, que se lo hace hasta el 24 de diciembre. ¿Por qué nombramos esto? Porque con este pago se debe elaborar una plantilla en la página del Ministerio de Trabajo, se les debe hacer firmar a sus empleados y en el mes de enero, que es el que tenemos en pantalla, tenemos que hacer la legalización de 13º sueldo. Dependiendo todo con el 9º dígito de RUC. Ya todas las entidades, tanto SRI, municipio, Ministerio de Trabajo, consolidaron que las obligaciones sean con el 9º dígito de RUC. De esta manera, si el 9º dígito de RUC es 1, 2, 3, 4 y 5, se debe legalizar del 3 de enero al 31 de enero del siguiente año, el que cancelamos el bono o 13º sueldo. Si los dígitos son 6, 7, 8, 9 y 0, la fecha máxima de legalización es del 1 de febrero al 1 de marzo. Es decir, que al 1 de marzo prácticamente se ha legalizado todo lo que corresponde al 13º sueldo. Asimismo, como todo habíamos mencionado, fuera de los plazos de vencimiento existen sanciones. La no legalización de 13º sueldo actualmente causa una multa de un sueldo básico. En el mes de enero tenemos con el SRI la elaboración y envío del anexo de relación de dependencia. Este lo tratamos y lo mencionamos dentro de las obligaciones del SRI, que era un anexo que resume toda la información de los costos y pagos a los empleados. Este anexo, entonces, dependiendo del 9º dígito del RUC, se vence con el número 1 desde el 10 de enero, así sucesivamente hasta el dígito 0, que se nos vence el 28 de enero. Una de las obligaciones también con empleados es entregar el formulario 107 a los empleados. Este formulario es el resumen de la información que el empleado obtuvo en el año, de sus sueldos, de sus deducciones, como son sus aportes al Seguro Social. Este formulario se le entrega al empleado por parte del empleador hasta el 31 de enero. En enero también, esta vez con el municipio, tenemos el pago del impuesto predial. Recuerden que para esto, previamente hasta el mes de noviembre, debíamos haber ingresado la solicitud de exoneración. ¿Para que cuando vayamos a pagar este impuesto, ya tengamos la resolución de exoneración? Este impuesto predial se paga desde el mes de enero hasta el mes de junio con descuentos de manera progresiva, mes a mes. A partir de julio en adelante, causa asimismo recargos. Recordemos que lo que estamos exonerados respecto del municipio son los impuestos, más no las tasas correspondientes. Pero el impuesto predial que se vence en enero ya deberíamos haber obtenido, como nuevamente recalco, la resolución de exoneración. Vamos al mes de febrero. En el mes de febrero se nos vence la obligación de cumplir con el anexo de accionistas socios para el SRI. Recordemos que en las entidades sin fines de lucro no hablamos de socios ni accionistas, pero este anexo sí exige la información de los directivos, de los administradores, de los fundadores de estas entidades. Asimismo, se vence dependiendo del 9º dígito de RUC. Desde el número 1 con el 10 de febrero hasta el número 0, 28 de febrero. En el mes de marzo. En el mes de marzo tenemos para la región Costa el pago de 14º sueldo o bono escolar. Recordemos que este pago de 14º sueldo está enfocado en función del año lectivo escolar.
Como el año escolar inicia entre el mes de abril y mayo, la ley exige el pago de 14º sueldo en el mes de marzo hasta el 15 de ese mes. Y la legalización de ese pago, asimismo, a través de una planilla que se hace firmar a sus empleados, se nos vence la legalización si los dígitos son 1, 2, 3, 4 y 5 del 16 de marzo al 14 de abril. Si los dígitos son 6, 7, 8, 9 y 0 del 15 de abril al 14 de mayo. Nuevamente recalco que esto es para la región costa o insular. En el mes de abril estamos declarando el impuesto a la renta de sociedades, el formulario 101, que hicimos bastante hincapié y mencionamos particularidades de este impuesto. Pues más ello no nos exime de la obligación de declararlo en el mes de abril con el 9º dígito de RUC. Asimismo, del número 1, que se vencería el 10 de abril, hasta el dígito 0, que se vence el 28 de abril. En el mes de abril también tenemos como obligación con el Ministerio de Relaciones Laborales la legalización de participaciones en utilidades y salario digno. Asimismo, esta obligación, este deber formal, lo tenemos que cumplir aunque los trabajadores no tengan derecho a percibir tal utilidad. ¿Cuál es esta fecha de vencimiento? En el mes de abril. Si el dígito es 1, 2, 3, 4, 5, tenemos del 16 de mayo al 14 de junio. 6, 7, 8, 9 y 0 del 15 de junio al 14 de julio. Con el municipio tenemos la obligación de obtener la licencia de funcionamiento, que es hasta el 30 de abril. En el mes de junio estamos haciendo la obtención y pago de patente municipal y declaración de 1.5 por mil para sociedades. En este caso, las sin fines de lucro igual están dentro de este mes y dentro de esta obligación. Como había mencionado, al igual que el impuesto predial, debemos ingresar la solicitud de exoneración de este impuesto. Sin embargo, esa exoneración no exime de la declaración de este impuesto y de la información que nos solicita el municipio. ¿Cuáles son estos vencimientos? Con el dígito 1, el 10 de junio, así sucesivamente como tenemos en pantalla, hasta el dígito 0, 28 de junio. Permiso de salud para entidades que se dediquen a actividades relacionadas con el tema de salud. Hasta el 30 de junio tenemos el plazo máximo de obtener este permiso. Para la región Sierra y Amazonía, en el mes de agosto se debe pagar este bono escolar o 14º sueldo hasta el 15 de este mes. Asimismo, proyectado a que el ingreso de labores escolares sea en el siguiente mes. La legalización de este 14º sueldo de la región Sierra y Amazónica son para el dígito 1, 2, 3, 4 y 5 del 16 de agosto al 14 de septiembre del siguiente año, de este año. Si los dígitos son 6, 7, 8, 9 y 0, del 15 de septiembre al 14 de octubre. Terminamos finalmente en el mes de diciembre, porque ya tenemos los meses de septiembre, octubre y noviembre, que prácticamente son meses normales, con los cumplimientos mensuales que ya habíamos mencionado, que en este caso es con el Servicio de Rentas Internas. Pero en diciembre, nuevamente recalquemos que hasta el 24 de diciembre se debe pagar el 13º sueldo o bono navideño. Estimados oyentes, me acaba de llegar algunas preguntas respecto del tema que estamos tratando de las entidades sin fines de lucro.
Les voy a participar y les voy a comentar las respuestas, ¿no? La primera dice, el pago de remuneraciones, ¿declaro mensualmente? Sí. En el formulario 103 existe el primer campo que está destinado a declarar el monto total que se paga por nómina. 2. Si compro un carro o un activo, ¿cómo debo declarar? El formulario 104 establece un campo para todo lo que son adquisiciones o compras y dentro de ese un casillero especial para declarar las compras de activos fijos. En este caso, un carro tiene esa característica de un activo fijo. También dicen, tercera pregunta, compramos mucho en tiendas, pero no nos dan facturas. Tiendas y mercados, ha dicho, y no nos dan factura. Para este caso, la ley establece que para el comercio informal ellos pueden obtener una categoría que se llama RICE. Es un documento autorizado asimismo por el Servicio de Rentas Internas. En caso extremo de rusticidad o por las labores que estamos adquiriendo de esta persona, sean rústicas, tenemos un camino que es la emisión de la liquidación de compra. ¿Cómo sé que una factura es válida o no? A ver, aquí tenemos que remitirnos a la Ley de Régimen Tributario Interno en lo que compete a la emisión de comprobantes de venta. Y las características principales son, debemos mirar que tenga autorización válida por el Servicio de Rentas Internas, que la factura no tenga tachones, enmendaduras, que tenga la autorización y código de la imprenta que lo emitió y que nos coloquen en esta factura los datos correspondientes de la entidad sin fin de lucro la que está adquiriendo. Los gastos personales me sirven para declarar en la contabilidad. No, porque los gastos personales están dirigidos nuevamente a la persona individual, no a la sociedad. Por lo tanto, los gastos personales de cada miembro, fundador o directivo no van dentro de la contabilidad. Las facturas electrónicas, ¿dónde me descargo? Actualmente la plataforma del SRI tiene dentro del portal de cada entidad o de cada persona, con el ingreso de su clave, una sección de facturas electrónicas, en donde nos permite bajar por fecha, por mes, las facturas que nos han emitido de manera electrónica. ¿Qué significa llevar contabilidad? Y esta es una obligación fundamental, esencial, porque a través de este proceso se originan varios reportes y varios cumplimientos de información. Este proceso o esta obligación de llevar contabilidad radica en implementar un proceso de registrar y llevar documentadamente todas las transacciones que se desarrollan en la entidad, es decir, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso. Tenemos que registrar y llevar en una herramienta. Actualmente ya no se llevan libros contables manuales. Tampoco es tan viable llevarlo en un Excel. Si tenemos una herramienta computarizada o un sistema contable, nos ayudaría de manera eficiente para generar desde este mismo los comprobantes contables que había mencionado. Entonces, con este proceso contable, finalmente obtengo información a nivel de cuentas contables que las tengo que conciliar, con las cuales emito los balances para de manera mensual y en este caso anual también poder reportar a los entes de control. Otra pregunta, si estoy exenta de impuesto a la renta, ¿también estoy exento de pagos prediales de los bienes de la sociedad sin fines de lucro en el municipio? Sí, la exoneración es sobre todo los bienes que posea la entidad, pero nuevamente para ser beneficiarios de esta exoneración, la entidad como tal tiene que presentar su resolución
de exoneración sin fin de lucro y tiene derecho a esta exoneración, sí. Otra pregunta, si la entidad sin fin de lucro tiene actividades de producción como fabricar o comercializar estos, ¿se graban o no se graban IVA? Y si por esta actividad me pueden quitar la exoneración o la resolución sin fin de lucro. Una cosa es que las actividades, todos los servicios sean enfocados a sus fines estatutarios. Si estas actividades incluyen producir y comercializar estos productos, están dentro de la exoneración siempre y cuando los remanentes, los excedentes que se produzcan de esta actividad sean para la misma entidad y para los mismos fines estatutarios. Es decir, que no vayan a ser distribuidas nuevamente estas utilidades, sino que se considere como un excedente propio de la entidad. ¿Deben gravar IVA? El IVA es un tratamiento indistinto, muy diferente al impuesto a la renta. La exoneración que tienen las entidades sin fines de lucro es sobre el impuesto a la renta, pero no sobre el IVA. El IVA es un impuesto que se grava a la transferencia del bien o servicio y que incluye las tarifas de 0% y 12% en este caso actualmente. Entonces, si el bien que producimos está dentro de los bienes que gravan IVA, tenemos que cobrar IVA, facturarlo con IVA y a su vez declarar y pagar este IVA en el formulario 104. Pero no, esta actividad definitivamente no nos quita la exoneración del impuesto a la renta, siempre y cuando, nuevamente recalco, los excedentes de esta actividad sean para la entidad y para los fines estatutarios y se reinviertan en sus propias actividades, en su propia institución. Hay multas en el Ministerio de Trabajo por no legalizar a tiempo. En el Ministerio de Trabajo, como habíamos visto, existen varias obligaciones. Ahí pues se refleja y se legaliza todo lo que se paga a los empleados. 13º, 14º, utilidades, contratos de trabajo, actas de finiquito, reglamento interno, reglamento de seguridad y salud ocupacional. Sí, para todos ellos existen fechas máximas y sanciones. La multa puede llegar a ser hasta de un salario básico. Por ser sin fines de lucro, ¿tenemos alguna excepción en el IES o con nuestros empleados? No, los derechos laborales definitivamente trabajando con cualquier empleador o cualquier entidad están regulados por el Código de Trabajo y no se les puede desconocer todos sus derechos ante ninguna sociedad. Por ende, con el IES no tenemos ninguna exoneración. O sea, tenemos que cumplir como entidad fielmente el pago de los aportes en calidad de empleador. Estimados oyentes, ha sido muy grato, un honor poder participar con ustedes de este taller. Mi persona y Soluciones Contables está a las órdenes para todos los temas relacionados. Dictamos también talleres y conferencias, hacemos evaluaciones para ver cómo están tanto tributariamente como contablemente. También ponemos a su disposición el sistema contable propio de nuestra firma también a sus órdenes. Y decirles pues, estaré para un próximo taller y para ampliar inquietudes nuevamente. Mil gracias, hasta pronto.